Durante la adaptación a la acidosis, la célula intercalada aumenta su extracción de CO2 y agua, su bombeo de protones y su síntesis de bicarbonato. Al trabajar de modo coordinado con el túbulo proximal, aumenta la llegada de amoníaco a este nivel, lo que permite atrapar el exceso de protones en forma de más amoníaco. La acidez titulable no varía en gran medida. Durante la adaptación a la alcalosis, se va a producir un fenómeno único en la nefrona. Las bombas de protones apicales se desinsertan y se colocan en posición vasolateral, mientras que el transporte de bicarbonato pasa de ser apical a ser vasolateral. La célula intercalada así modificada se conoce como célula intercalada B y permite la secreción activa de bicarbonato. Es la base de la adaptación renal a la alcalosis metabólica. A continuación dejamos el medio interno para estudiar el desarrollo renal y sus alteraciones. El riñón adulto comienza a desarrollarse en el mesodermo a través de un proceso conocido como inducción y determinado por la entrada de la yema ureteral procedente del endodermo en el blastema metanéfrico. Alrededor de la yema se comienzan a organizar las células metanéfricas que pasan de tener una estructura indiferenciada a adquirir características epiteliales, polarizadas y organizadas formando una pequeña cápsula. Este corpúsculo inicial se desarrolla posteriormente dando lugar a toda la nefrona y a la cápsula de Bowman. En el proceso de inducción es fundamental la activación precoz del gen WT1 en la yema ureteral. Al proceso de inducción le sigue el de inducción recíproca. Las células metanéfricas en pleno proceso de diferenciación pasan a expresar los genes de la familia PAX, necesarios para su transformación de células mesenquimales en células epiteliales. Cuando este proceso se completa, las nuevas células mesodérmicas epiteliales inducen a la yema ureteral a dividirse en 2 y después en 4 ramas. El juego de inducción e inducción recíproca se repite hasta obtener 4 generaciones de ramificaciones entre los días 36 y 42 de desarrollo embrionario. Después, estas 4 generaciones de ramas se fusionan, dando lugar a los cálices mayores. Posteriormente se vuelve a producir una nueva generación de ramificaciones y de reabsorciones que dan lugar a los cálices menores y finalmente una generación final de ramificaciones que da lugar a los túbulos colectores. Cuando falla la inducción primaria de la yema ureteral sobre el blastema metanéfrico, no se observa riñón al final del uréter, y el proceso se conoce como agenesia. Cuando falla la bifurcación en su primer estadio, puede observarse algo de tejido renal al final del uréter, pero no hay un verdadero riñón. El fenómeno se conoce como aplasia. Cuando falla el proceso de ramificación a lo largo del desarrollo renal, el riñón afectado tendrá menos nefronas de las normales y tendrá un tamaño más pequeño, hablándose de hipoplasia. En este esquema se presentan las principales alteraciones de la organogénesis renal en función del proceso de desarrollo alterado. Tras la inducción de la yema ureteral sobre el tejido metanéfrico, debe existir una inducción recíproca del mesodermo sobre la yema ureteral que la lleve a dividirse. Cuando no se produce la inducción, hay agenesia renal, que puede ser unilateral o bilateral. La inducción recíproca lleva a la división y ramificación de la yema ureteral en las ramificaciones tempranas. Cuando no se produce la inducción recíproca, se produce una aplasia que también puede ser unilateral o bilateral. A partir de las ramificaciones tempranas se producen 2 procesos. Comienza a haber diferenciación tubular en lo que se conoce como tubulogénesis temprana, y por otro lado, se producen los fenómenos de reabsorción y ramificaciones tardías ya descritos. Cuando fallan las ramificaciones tardías, el riñón tiene menos nefronas, es más pequeño y el proceso se conoce como hipoplasia, unilateral o bilateral. Cuando es bilateral, las escasas nefronas existentes se hipertrofian presentando hiperfiltración desde el principio y dando lugar a un cuadro conocido como oligomeganefronía, caracterizado por el síndrome nefrótico, la fibrosis renal y la insuficiencia renal temprana. El fallo en la tubulogénesis temprana da lugar a nefronas alteradas, generalmente con dilataciones quísticas.
El cuadro produce riñones displásicos de distintas características. Finalmente, completado el proceso de ramificación, se debe completar la diferenciación de las nefronas adultas. Este proceso se conoce como tubulogénesis tardía. La alteración en esta fase de diferenciación nefronal tardía da lugar a las enfermedades quísticas más conocidas: la poliquistosis del adulto, la poliquistosis infantil, ambas con quistes corticales, y el riñón en esponja, y la nefronoptisis, ambas con quistes medulares y papilares. Varias de estas alteraciones ocurridas durante el desarrollo embrionario y fetal son incompatibles con la vida. En concreto, la agenesia, la aplasia y la hipoplasia, cuando son graves o precoces y bilaterales, la displasia multiquística y la obstructiva, y la poliquistosis infantil cuando afecta a un elevado número de nefronas. En todos estos casos se produce una sucesión de síntomas conocida como secuencia de Potter, que acabará desembocando en el síndrome de Potter. El desencadenante de la secuencia de Potter es la disminución de la producción de orina intraútero secundaria a las anomalías mayores del desarrollo embrionario renal. Al no haber líquido amniótico, falla con frecuencia la inducción y diferenciación del esófago, tráquea y pulmones, cuyo normal desarrollo requiere el paso de líquido amniótico a su través. Por otro lado, el oligohidramnios hace que el feto no esté protegido contra las compresiones del útero y los planos óseos de la pelvis materna. El síndrome de Potter se caracteriza por el aplastamiento de la nariz y de la frente, las orejas con baja implantación, mejillas hundidas, hipoplasia pulmonar, extremidades dobladas en posiciones extremas y artroeriposis. La hipoplasia unilateral y la hipoplasia bilateral u oligomeganefronia se producen cuando en el metanefro tienen lugar las primeras series de ramificaciones, pero fallan las siguientes. En la hipoplasia unilateral, uno de los riñones es más pequeño que el otro. El sano se hipertrofia y suele ser clínicamente asintomático. Para hablar de hipoplasia es necesario que el riñón pequeño tenga menos del 50% del tamaño esperado. En la hipoplasia bilateral hay reducción del filtrado glomerular, que se suele mantener estable durante la infancia. Con el crecimiento de la adolescencia se produce hiperfiltración con glomeruloesclerosis segmentaria y focal secundaria, con proteinuria, síndrome nefrótico y fibrosis renal con nefropatía intersticial, con poliuria, polidipsia y pérdida renal de sal. La displasia renal es un problema de diferenciación de nefronas ya formadas y corresponde a una alteración de la tubulogénesis temprana. A menudo se deben a señales moleculares intercurrentes que impiden la fusión de estructuras tubulares formando quistes o que estimulan el crecimiento excesivo. Por eso son las malformaciones renales que más se asocian a malformaciones somáticas de otro tipo, en concreto a sindactilias, ya que coincide en el tiempo la tubulogénesis temprana con la desaparición de las membranas interdigitales en las extremidades en desarrollo, pudiendo fallar ambas de modo simultáneo. Los principales tipos de displasia son la multiquística, la quística difusa, la hipoplástica y obstructiva. Los riñones pueden ser grandes o pequeños y pueden tener forma de riñón o no. Las displasias unilaterales suelen pasar desapercibidas ya que el riñón unilateral se hipertrofia. Las displasias bilaterales suelen manifestarse en el periodo perinatal, por la secuencia de Potter o por insuficiencias renales precoces. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de displasia multiquística con riñón grande pero no reniforme, y la displasia quística difusa con riñones pequeños. Además de los fenómenos de inducción, inducción recíproca, ramificación y tubulogénesis que dan lugar a las enfermedades comentadas hasta ahora, se pueden producir otro tipo de malformaciones durante el desarrollo renal debido a la posición en la cual se induce el riñón. No es la misma que la posición que ocupará en la vida adulta. Como se observa en la diapositiva, el tejido metanéfrico está colocado en el mesodermo, por debajo de la gónada. Entre la 6ª y la 9ª semana de embarazo, los riñones ascienden hasta quedar inmediatamente adyacentes a los pilares del diafragma,
mientras que las gónadas descienden hasta alcanzar su posición definitiva. Este proceso de migración se puede ver alterado si las dos masas renales no se separan adecuadamente entre sí o si migran de modo inadecuado. En la primera imagen se observa un riñón pélvico izquierdo por falta de migración del mismo. En la segunda imagen no ha habido una separación completa de los dos metanéfros que quedan unidos por un puente parenquimatoso a nivel de los polos inferiores. Durante su migración, el puente queda enganchado en la arteria mesentérica inferior, frenándose la ascensión. En el tercer ejemplo no ha habido separación completa de los dos metanéfros, pero la ascensión del riñón derecho ha conseguido desplazar al riñón izquierdo de su ascensión natural, causando una ectopia renal cruzada. En el último ejemplo, la inducción recíproca ha hecho que la yema ureteral se ramifique de un modo más profundo del esperado, apareciendo dos uréteres. La duplicación ureteral puede ser incompleta o completa, con dos orificios vesicoureterales. Cuando esto ocurre, el uréter inferior es el que se sitúa en el trígono y es el que tiene un mecanismo valvular adecuado, mientras que el uréter superior no dispone de dicho mecanismo valvular y habitualmente presenta reflujo. La bifurcación ureteral puede llegar a producir dos inducciones metanéfricas completas y aparecer el riñón de un lado como doble o duplicado. Quedan por último las enfermedades producidas por la tubulogénesis tardía, es decir, las dos enfermedades poliquísticas y las dos enfermedades quísticas renales de predominio medular. Las enfermedades poliquísticas son la poliquistosis renal del adulto autosómica dominante, causada por una mutación del gen PKD, y la poliquistosis renal infantil autosómica recesiva, causada por una mutación del gen PKHD. Las enfermedades quísticas medulares son la nefronoptisis o enfermedad quística medular causada por mutaciones en los genes NPHP o MCKD y el riñón en esponja medular, también conocido como ectasia precaliciliar o enfermedad de Cacchi-Ritchie. La poliquistosis renal de adulto es de herencia autosómica dominante y se reconocen tres tipos según el gen afectado. El tipo 1 es el más frecuente. El gen es PKD1 y se localiza en el brazo corto del cromosoma 16. Se conoce como poliquistosis porque los quistes pueden afectar a todas las estructuras desde la propia cápsula de Bowman hasta el túbulo distal. Los quistes son de crecimiento progresivo y van comprimiendo al parénquima renal. Suelen ser bilaterales. La repercusión funcional depende del número de quistes. Cuantos más aparezcan, más posibilidades hay de que el parénquima renal residual sea insuficiente. La clínica suele debutar en la cuarta o quinta décadas de la vida, en forma de dolor lumbar, hematuria, litiasis o infección urinaria. Es muy frecuente la hipertensión arterial. Los quistes pueden complicarse presentando ocasionalmente sangrado, infecciones o malignizaciones. Suelen encontrarse quistes en otros órganos como el hígado, bazo, mesenterio o útero, si bien son quistes aislados y no producen disfunción en ninguno de dichos órganos. Es importante resaltar la asociación con aneurismas del polígono de Willis, que de romperse son causa de muerte por hemorragia subaracnoidea. Además de los aneurismas cerebrales, se encuentran con relativa frecuencia aneurismas aórticos y prolapso mitral. En algunas familias, esta asociación es muy frecuente, mientras que en otras nunca se ven aneurismas cerebrales. Con frecuencia hay un aumento en la producción de eritropoyetina por los riñones afectados, observándose eritrocitosis, que perdura incluso cuando va apareciendo la insuficiencia renal. Es característico de la poliquistosis del adulto, la existencia de insuficiencia renal sin anemia. El diagnóstico se hace por técnicas de imagen, siendo la ecografía renal la más fiable, seguida de la tomografía axial computerizada. El tratamiento es el de sus complicaciones, vigilando sobre todo el control tensional y la progresión de la insuficiencia renal. Es importante el consejo genético, ya que el 25% de la descendencia está en riesgo de presentar a su vez poliquistosis.
En la primera imagen se observa el aspecto de los quistes renales y hepáticos en un caso de poliquistosis renal del adulto. A la derecha se observan en las flechas dos de las complicaciones más habituales de la poliquistosis, la hemorragia intraquística y la malignización de un quiste hacia un adenocarcinoma renal. En la imagen inferior izquierda se ve una reconstrucción 3D de las arterias de la base, observándose la aparición de varios aneurismas en la cerebral anterior izquierda, cerebral media derecha y en el tronco de la basilar. La última imagen muestra riñones poliquísticos no complicados. La poliquistosis renal infantil tiene herencia autosómica recesiva y el gen afectado PKHD se localiza en el cromosoma 6. Es mucho menos frecuente que la del adulto. Los riñones son grandes desde el nacimiento, con quistes corticales, alargados de disposición radial, y quistes medulares esféricos. A nivel hepático predomina la fibrosis periportal, que será determinante del pronóstico tardío de estos pacientes que suelen presentar hipertensión portal al final de su vida, con hepatosplenomegalia y varices esofágicas. La clínica es observable desde el momento del nacimiento con masa abdominal bilateral. Si la afectación renal es severa, el recién nacido puede presentar síndrome de Potter e hipoplasia pulmonar. Cursan con incapacidad para concentrar la orina, poliuria, hipertensión arterial y deterioro renal en poco tiempo. El diagnóstico es ecográfico y el tratamiento de la hipertensión y de las infecciones del tracto urinario. Con frecuencia requieren diálisis y trasplante, y en ocasiones doble trasplante hepático y renal. En la imagen de la izquierda se aprecia un riñón poliquístico infantil, aumentado de tamaño con superficie lisa. Los quistes son de dos tipos, alargados a nivel cortical y redondeados a nivel medular y papilar. La nefronoptisis o enfermedad medular quística presenta dos patrones de herencia de gravedad variable. La forma recesiva que evoluciona hacia insuficiencia renal antes de los 20 años y la forma dominante que lo hace después de los 20 años. En la forma recesiva pueden observarse alteraciones retinianas asociadas, como displasias o retinitis pigmentarias. La histología consiste en la aparición de quistes en la unión corticomedular, en la zona de contracorriente y de síntesis de eritropoyetina. Hay atrofia tubular y fibrosis periglomerular. La clínica es la de una nefropatía tubulointersticial crónica con proteinuria escasa o nula, dificultad para concentrar, para acidificar, con nefropatía pierde sal y anemia grave. La hipertensión arterial solo ocurre en fases tardías como consecuencia de la disminución del filtrado. El diagnóstico puede hacerse con ecografía o con biopsia renal al identificar quistes microscópicos. En la urografía, los cálices aparecen distorsionados por los quistes corticomedulares. El tratamiento requiere la reposición de agua, sal y bicarbonato y la corrección de la anemia y posteriormente de la hipertensión arterial. Es conveniente el consejo genético, ya que suele acabar requiriendo terapia renal sustitutiva. Se presentan las imágenes características de quistes a nivel de la unión corticomedular. Los quistes macroscópicos no son excesivamente abundantes, existiendo una gran cantidad de quistes microscópicos, como se observa en las dos imágenes inferiores. El riñón en esponja es la última de las enfermedades quísticas medulares y consiste en la dilatación quística de los conductos colectores a nivel de la papila. Cuando los riñones son asimétricos, el mayor es el más afectado. La mayoría de los casos son esporádicos, aunque se ha mostrado herencia autosómica dominante en algunas familias. Suele ser asintomático, aunque un porcentaje de los pacientes tiene una acidosis tubular distal con nefrocalcinosis y mayor incidencia de litiasis, infección y hematuria asintomática. El diagnóstico se hace mediante urografía intravenosa con compresión abdominal que pone en evidencia una imagen de cepillo característica a nivel de las papilas. El tratamiento es el tratamiento habitual de la diátesis litiásica. En la radiografía de la izquierda se aprecia la nefrocalcinosis característica de un riñón de Cacchi-Ricci. A la derecha la disposición de los quistes
y dilatación de los túbulos colectores. El síndrome de Alport no es verdaderamente una enfermedad del desarrollo renal, pero dada su frecuencia se incluye dentro de las enfermedades hereditarias. Tiene 3 formas de herencia, de las que la más frecuente es la ligada al cromosoma X, 85%. De las formas no ligadas al sexo, la autosómica recesiva es más frecuente que la dominante. Es la enfermedad hereditaria glomerular más prevalente y consiste en un defecto del colágeno tipo IV de la membrana basal glomerular. La ausencia de dicho componente provoca la apariencia en capas de hojaldre de la membrana basal. Clínicamente se caracteriza por hematuria y proteinuria, con insuficiencia renal progresiva. Se asocia a sordera por alteración de la membrana basal del órgano de Corti y a alteraciones oculares del polo anterior, como lenticono, o del cono posterior con alteraciones maculares o perimaculares. Por último, se presentan algunos datos específicos de la hipertensión arterial en nefrología, aunque su estudio corresponde a la asignatura de cardiología. En esta diapositiva se presentan los principales test utilizados para el diagnóstico de la hipertensión arterial renovascular, con su eficacia diagnóstica en términos de sensibilidad y especificidad, utilizando como patrón oro la arteriografía. Hoy en día, el renograma isotópico con captopril, el TAC espiral y la angioresonancia han desplazado técnicas como la angiografía venosa por sustracción digital o la lateralización de la renina en las venas renales. Por último, las causas más habituales de elevación de renina y causa de hiperaldosteronismo secundario con hipertensión, la hipertensión arterial renovascular, la nefropatía isquémica, el hemangiopericitoma productor de renina y el síndrome de De Jong por aumento primario en la secreción de prostaglandinas.